Apocalipsis capítulo 3, versos del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiente, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí dice que tiene nombre de que vives y estás muerto, afirma las cosas que están para morir, porque no he dado tus obras perfectas. Arrepiéntete, porque si no velas, vendré como ladrón sobre ti. Hay tantas cosas aquí que discernir. Vamos a checar qué puede decir el hermano Joseph. Pues encontramos muy aleccionador que dice aquí el Señor a las iglesias de Sardis. Amén. Pues empecemos. En el versículo 1 dice que tienen los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Que vienen siendo los 7 espíritus y las 7 estrellas. Ya hemos explicado que las 7 estrellas son los 7 mensajeros, los 7 pastores de las iglesias. Ángel viene del vocablo angelus, que en griego quiere decir mensajero. Y pues, como ya habíamos mencionado antes, estas 7 estrellas son los 7 pastores de sus respectivas 7 iglesias. Pero aquí menciona que tiene los 7 espíritus de Dios, que Dios no solo tiene el Espíritu Santo. Veremos más adelante en el capítulo 5 de este mismo libro de Apocalipsis, cuando lleguemos a estudiarlo, que se mencionan ahí los 7 espíritus de Dios. Y regresando a Sardis, aquí estamos hablando de una iglesia muerta, claramente. Aquí se les dice que tiene nombre de que vives y estás muerta. Entonces, ¿está viva o está muerta? Pues es una iglesia medio muerta. Están vivas, pero no están vivas en el espíritu. Tienen un nombre como de que viven, como la iglesia de los X cosas, o la iglesia de las otras cosas, etcétera. Y tienen nombres como de que viven, pero pues, están muertos en el espíritu. Y pues bueno, están que muertas en espíritu, muertas en obras. ¿En qué sentido están muertas? Bueno, en cierto sentido están muertas como un árbol, como en un árbol. Cuando tú ves un árbol, tú puedes ver que si un árbol tiene frutos o si un árbol está muerto. Puedes ver un árbol precioso, grandísimo, pero que es estéril, no da ni frutos, ni siquiera semillas. Y puedes ver un árbol feíto por el que no das 3 cacahuates, pero que da un fruto, y un fruto bueno y sabroso. Así pasa con las iglesias. Tú puedes ver una iglesia muy grande, con un nombre rimbombante, la iglesia de Cristo de X o Y cosa, recubierta de mármol y con pinturas de cualquier cosa, hechas también por artistas de renombre de quién sabe cuándo, y cualquier cosa que te imagines, pero están muertas en el sentido de que no llevan la vida eterna a ningún otro lado. No dan vida, no dan alimento. Están ahí nada más. No dan amor, no llevan la palabra, no comparten dinero, no comparten alimento, no comparten nada. Dicen que pues, a veces mandan dinero al África y mandan fotos y todo, pero en realidad lo que recaudan acá los hermanos en la iglesia no se reparte. El dinero que a lo mejor llegan a repartir con algunos hermanitos afortunados en África, que les alcanza a llegar, pero con los hermanos pobres de la misma congregación no se reparte nada. No hay frutos de que se comparta el evangelio, de alma salvada. No se predica el evangelio a quien se debe predicar, a los perdidos. Se les predica a los que ya lo han oído por mucho tiempo, porque ellos son los que tienen el dinero. Muy bien, aquí en el versículo 2 se dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no haya tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, esta iglesia está muerta ¿en qué? ¿En obras? Las obras son las que demuestran si estás vivo o no. El nacer de nuevo no garantiza que estés vivo. Nadie puede ver si has nacido de nuevo o no. Eso se debe de notar.
Y la forma en la que se nota es a través de los frutos lo demostrarán. En Mateo 7, del 15 al 20, ahí nos dice el Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por adentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. Aquel que no da fruto es cortado y echado al fuego. Juan 15 dice: aquel que da fruto mi Padre lo limpiará para que dé aún más fruto. Y esto de echarlo al fuego representa la muerte. Si no es salvado, pues es echado al infierno. Si es salvado, es resucitado, pero para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12, versículos 2 y 3. Así que como ya se ha explicado antes, la salvación no se pierde, Jesús no se la quita a nadie. El problema es la falsa salvación. Gente que cree que está salvada, pero no está salvada, porque no hay frutos que comprueben que está salvado. Así que las obras son importantes, hay que tener fruto, hay que hacer algo por el Señor. Es un engaño de Satanás hacer creer a la gente que la salvación es la meta, y la salvación no es la meta, la salvación es el principio. Cuando Dios creó el universo y la tierra y Adán y Eva y toda la creación, la finalidad no era que ellos se perdieran y luego tuvieran que ser salvados. La finalidad es que ellos obedecieran y glorificaran a Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que señoreara, para que fuera su novia. La intención de Dios nunca fue crear una falsa iglesia. La intención de Dios fue crear a la novia de Cristo. La intención siempre fue crear a la novia que reinaría y obedecería al Señor. La novia que se casaría con su palabra. Una novia que se convirtió en una sola carne con Jesús. Verán, el calvario que pasó Cristo fue solo una parte del proceso. El diablo se rebelaron Adán y Eva, entonces Jesús tuvo que venir a salvarlos para seguir con el progreso del plan original. La idea era que Adán y Eva crearan una descendencia que fuera parte de la novia de Cristo, que ese es el objetivo final. Y esa meta de que Jesús obtenga a su novia se cumple, lo veremos más adelante en el Apocalipsis, capítulos del 19 al 22. El diablo ha tratado de impedir eso y no ha podido, y no lo va a impedir. El Señor se va a casar con su novia y la nueva Jerusalén va a descender del cielo como está designado. El versículo 3 dice: arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Esto es Armagedón, esto es el arrebatamiento. ¿A qué se refiere el Señor en este pasaje? Bueno, pues esta es una de las cosas en las que el diablo ha metido su mano para confundir a los hermanos. ¿El Señor va a venir como ladrón? Bueno, sí y no. El Señor va a venir como ladrón sin que lo esperen, por la iglesia desobediente y por el mundo malvado que definitivamente no lo tomó en cuenta. Pero para la iglesia obediente, para la iglesia que busca al Señor, el Señor no vendrá como ladrón. La iglesia que busca obedecer y busca una relación con el Señor va a saber cómo prepararse y estar listo para todo lo que viene. Aquí la clave es que dice: si no velas. Entonces hay que estar velando para que el Señor no nos sorprenda a nosotros. Así de sencillo. Si velas, no vendrá como un ladrón, pero si no velas, te va a sorprender. Así de simple, como dice en la Escritura. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 hay algo que se usa muy mal en las iglesias, que dice que el Señor va a venir como ladrón y nadie va a saber. Está mal. No toda la iglesia no va a saber cuándo va a venir el Señor. La iglesia desobediente como Sardis no va a saber. La iglesia dormida que no vela es la que no va a saber. Pero aquí en 1 Tesalonicenses nos dice: pero nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Versículo 4. Y prosigue: porque vosotros no sois hijos que vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, en completa concordancia con este versículo 3 del capítulo 3 de Apocalipsis.
Entonces, cuando dicen esto, que nadie sabe cuándo vendrá el Señor, es falso, porque vendrá como ladrón para los que no velan, pero para los que velamos, no nos va a sorprender como ladrón. Solo la iglesia infiel, la iglesia dormida sin frutos, como Sardis, que está medio muerta, esa iglesia es la que será sorprendida por el Señor como ladrón. Muy bien, entonces dice que si no velas, ¿cómo se supone que debemos de velar? Bueno, aquí no se refiere con que agarres unos binoculares y estés volteando por todos lados. Aquí velar es hacer la obra del Señor, hacer la voluntad de Dios, mucho menos ver televisión. Eso no es velar. Como recordemos cuando el Señor les reclamó a los discípulos que no pudieron velar por una hora, ellos tenían que orar, parte de velar, orar, salir y evangelizar. Velar, en resumen, es obediencia, es llenar la lámpara con aceite, es obediencia a los mandamientos del Señor Jesús. Ese aceite no se compra, no lo puedes obtener nomás yendo los domingos a sentarte, vistiéndote como fariseo, con una religiosidad y una falsa santidad. El aceite es vivir como Jesús lo más que podamos, ser como los apóstoles en la medida de lo posible, es andar en las obras del Señor. Y si obedecemos a sus mandamientos, hay una hermosa promesa en el versículo 4 que dice que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Así que la iglesia estaba medio muerta, pero algunas pocas personas ahí en Sardis eran dignas. Que hay muchas religiones y muchas denominaciones. Nosotros, nosotros estamos dentro y los demás están fuera. Esto pues es justificarse a sí mismo en la segunda potencia, no es sano. Es muy difícil que alguien nomás por pertenecer a una denominación ya todos están dentro. Toda esta denominación es buena, toda esta religión es buena, no es posible. Eran en la peor iglesia que podía existir, había un Saulo de Tarso, y en la mejor iglesia, que fue la que dirigió Jesús, había un Judas. Así que no puedes etiquetar y decir solo tú y yo y bla bla bla, nomás porque sigues a cierto pastor o cierta denominación. No puedes generalizar, ten cuidado con esa autojustificación fariseica. Tú debes de ir a esas iglesias que están medio muertas, a esas iglesias que tienen una doctrina desviada, de manera que puedas amarlos, puedas compartirles, puedas llevarlos a la verdad, que Jesús sea realmente tu Señor y no seas un racista espiritual que si alguien no cumple con X o Y, los mandas directamente al infierno. Jesús iba a las sinagogas a predicar. Saulo de Tarso iba a las sinagogas y decía: sois fariseo, hijos de fariseo. Primera de Corintios 9 dice que debemos hacernos igual que aquellos que no tienen ley o aquellos que están bajo la ley. Con los de la ley de los 10 mandamientos debemos andar como si siguiendo también los mandamientos de ellos. Debemos de hacernos judío para los judíos, griego para los griegos, católico para los católicos, protestantes para con los protestantes, testigo de Jehová con los testigos de Jehová, para traerlos a los pies de Cristo. Hay que salirnos de esa autojustificación de yo ya estoy dentro y los demás al lago de fuego. Eso es absurdo. Jesús no vino para lanzarnos al infierno, Jesús vino para salvarnos. Jesús fue con las prostitutas, con los publicanos, viene claro en Mateo 21, con los pecadores, con los enfermos, y eso era condenado por la gente religiosa. Tú fuiste con los pecadores, fuiste con aquellos. Tú no te lavas las manos. No me lavo las manos. Caminas y espigas en sábado. Sí, camino y espigo en sábado. Y aquí dice la hermana Ángela que por eso está ella aquí en este ministerio, porque cuando Joseph fue a donde están los pecadores. Bueno, prosiguiendo ahora en el versículo 5 dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Bueno, entonces estos que están escritos en el libro de la vida pueden ser borrados del libro de la vida. Entonces, ¿se puede perder la salvación? ¿Están salvados los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida? Bueno, pues aclaremos esto. ¿Puede perder la salvación? En capítulo 20 de aquí de Apocalipsis, versículos 13 y 15, según recuerda el hermano,
Y aquí dice que todos los que estén ante el trono blanco serán juzgados de acuerdo a sus obras, y los que no estén escritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego. Y aquí de nuevo vemos en el versículo 13 a gente juzgada por sus obras. Y en el versículo 15 vemos gente que es echada al lago de fuego según sus obras. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que alguien sea juzgado por sus obras? ¿Cómo es posible esto si la gente es salvada por gracia? Esto contradice Efesios 2, 8 y 9, y pues aquí en Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo esto puede cuadrar con que la gente será juzgada de acuerdo a sus obras? Esto parece una contradicción, por eso nos enseña mucho. Aquí dice que los cristianos que lleguen a estar delante del trono blanco van a ser juzgados por sus obras y pueden ser echados al infierno. Bueno, pues esto también es una falsa doctrina. Es absolutamente equivocado, verán. Primero que todo, vamos a empezar con Juan 5, el verso 28, 29, 28. Muy bien, leamos. Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Más confundido, son más obras, ¿no? Aquí dice Jesús que estamos leyendo la Biblia nada más, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que dice Jesús aquí, la resurrección a la vida o la resurrección a la maldición depende en hacer el bien o el hacer lo malo. Es muy claro, ¿ok? Entonces, conectemos esto a Revelaciones 20, versículo 15 y 20. Así que leamos Apocalipsis 20, del 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, aquí va perfectamente con la escritura. Entonces, la pregunta: ¿cómo es posible que esto se conforme, que esté de acuerdo con Efesios 2, 8 y 9? O sea, cuando aparece ser todo lo opuesto. Como diría cualquier satanista, sí, prueba que la Biblia no se está contradiciendo. Y esto es por esto que la iglesia se divide en muchas doctrinas que difieren unas de otras. La Biblia nunca se contradice. Así que para agregar confusión al asunto, leamos Juan 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y la cree, y el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es exactamente lo opuesto de Apocalipsis 20, 15 y 18. Ven, por esto dice en Daniel, capítulo 12, que los entendidos entenderán, pero los impíos no entenderán. Mateo 13:10, a ustedes les es dado conocer los misterios de Dios, pero a los demás no les es dado. Ven y no comprenderán, oirán, pero no entenderán. ¿Por qué hablas en parábolas? ¿Por qué hablas en parábolas? Si nosotros apenas te entendemos, los otros definitivamente no te van a entender. Y dice Jesús, porque a algunos les es dado y a algunos no les es dado. Dice Jesús, el reino de Dios está abierto para ustedes, pero está cerrado para otros. Ustedes pueden ir al cielo y ellos no pueden ir. Ustedes pueden ser salvados y ellos no van a ser salvados. Dependiendo de qué, de que reciban a Jesús, que reciban, amen y sigan la palabra. Mucha gente va a la iglesia, pero no van a ir al cielo. Ellos solo siguen su tradición, van a su casa y prenden la televisión. En conclusión, ¿cómo sabes quién pertenece a dónde? Es muy simple en realidad. En el verso 24 está la gente que es salvada por la sangre de Cristo, por la fe de Cristo. Realmente nacidos de nuevo, no solo religiosos. Realmente nacidos de nuevo, y lo puedes confirmar por sus obras. Las obras no los salvan, pero las obras dan a entender que ellos son salvados. Las obras no te salvan, las obras en Cristo demuestran que eres salvo. Pero si eres salvo,
las obras lo tienen que demostrar. En el 24 habla de la gente que es nacida de nuevo y es salva. El verso 28 habla de la gente que no ha sido salvada. 27 y 28, perdón, 28 y 29 habla de la gente que no recibió la salvación. Habla de la gente que cuando muere va al Hades, a la prisión espiritual, como dice en primera de Pedro 3:19 y en mismo libro, capítulo 4, versículo 6, habla de las almas que murieron y que están en prisiones espirituales a las cuales Jesús les fue a predicar. Porque las almas que mueren actualmente no van al lago de fuego, van a prisiones espirituales, esperando hasta que después del milenio, cuando vayan a ser juzgados en el juicio del trono blanco, que así se le conoce, que se ve en Apocalipsis 20:11, estas almas son las que van a una prisión espiritual, no van al lago de fuego. Pues aquí se menciona la creencia de los testigos de Jehová, que ellos dicen que cuando mueres te quedas dormido y esperas hasta el juicio del trono blanco, y esto es totalmente equivocado. Cuando alguien muere, si no es salvo, va a una prisión espiritual, como está escrito, como viene en la escritura que mencionamos, de 1 de Pedro 3:9 y 4:6. Ellos no son salvados. Si no son salvos, pues tienen que ir a prisiones espirituales. Los que son salvos, 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Si eres salvo, inmediatamente estás en la presencia de Dios. Hay gente que habla de experiencias después de la muerte y habla de eso. Y bueno, esto aclara lo que dice Jesús en Juan 5:24, aquel que cree en mí pasa de muerte a vida eterna y no vendrá a condenación. Claro, nosotros los cristianos nosotros no vamos a ir a ese tribunal del trono blanco para ver si somos o no somos condenados, pero vamos a estar entre el tribunal de Cristo, como dice en Romanos 14:10, que habla de eso, y que habla del tribunal de Cristo, que es un juicio en el que sí todo cristiano debe de pasar. Es un juicio pero diferente, porque este juicio no es para condenación. Hay mucha confusión al respecto. De hecho, estos versículos no se contradicen entre sí. Es una situación diferente. Vamos a ser juzgados por Cristo, vamos a ser juzgados, pero no para ir al lago de fuego o no. Es un juicio diferente, es un juicio para saber quién es digno o quién no es digno para los tesoros eternos, las recompensas que dará el Señor. Determinar si fuiste virgen prudente o virgen insensata. Los que están salvos entran a un juicio diferente. Es un juicio para ver qué bendiciones les van a ser entregadas. Esta es la resurrección de la que habla Daniel capítulo 12, 2 y 3, que dice que los entendidos resplandecerán como resplandor de firmamento y estrellas a perpetua eternidad, y otros serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. Todos estos son cristianos, porque por ejemplo los de la Odisea, ellos no van a ir al lago de fuego, ellos van a ser vomitados. Los loadicianos no van a ir al lago de fuego, sino van a ser vomitados, que pues es prácticamente igual de grave. Ahora, ¿cómo sabemos que el tribunal de Cristo es un juicio para asignar recompensas? Bueno, vamos a ir un poco a la raíz en el griego. Hay que checar el lenguaje griego. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, y ha pasado de muerte a vida. Aquí la palabra clave es condenación, que se sacó originalmente del griego y se entiende como un juicio, y que está bien porque es lo que generalmente tiene mayor sentido cuando se usaba la palabra. Y la palabra en griego que se usa aquí es crisis, que generalmente significa castigo, daño, etc. En griego con K, K-R-I-S-I-S. Y pues saben, la gente que va a un juicio está en una crisis. Así que de ahí viene la palabra en inglés, que también es la misma en español, crisis.
Pero bueno, si tú vas al juicio del tribunal de Cristo, aquí Jesús dijo que no van a condenación. La condenación es en el juicio del trono blanco, que es después del milenio. Y ahí la condenación es claramente el lago de fuego. Jesús dice que el que cree mi palabra tiene vida eterna y no irá a condenación, sino pasa de muerte a vida. Así que aquí queda claro que no va al juicio del trono blanco. Pero en 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí de nuevo vemos que están involucradas las obras y vemos que habla en un tono severo. Se habla de obras. En otras palabras, Pablo aquí está hablando y dice, ahora estás salvo. Se está hablando a los corintios, se está hablando a una iglesia, a una asamblea de gente que es salvada. Debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Está hablando a gente que es salva. 1 Corintios 12, la iglesia en la 2 Corintios 12 les dice que están operando con dones espirituales. Y aquí le está hablando a los corintios y les dice, la iglesia salva, y les dice que deberán comparecer ante el tribunal de Cristo. Salvos, como quiera, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Es un juicio diferente. Es el juicio que encuentras en Revelaciones 24. Es un juicio de los santos. ¿Por qué los santos? Porque los santos son el cuerpo de Cristo. A fin de cuentas es Cristo a través de su cuerpo que está juzgando. Son los santos los que juzgan a los santos. Son los santos de Cristo los que juzgan. Aquellos que son dignos, aquellos que son reyes, aquellos que serán sentados en tronos, son los santos del juicio de Revelaciones 24. Ellos juzgan. Jesús va a juzgar a su iglesia a través de su cuerpo, de los que son dignos dentro de su iglesia. Por eso dice en Mateo 19, que les dice, ustedes juzgarán a las 12 tribus de Israel. El juicio debe ser, como viene en Daniel 7, el juicio les fue dado al pueblo de los santos. ¿Ven? Cristo, Jesús no va a juzgar directamente a su iglesia, va a juzgar a su iglesia a través de su cuerpo, a través de aquellos que son dignos de juzgar a la iglesia del Señor, a través de Abraham, David, Daniel, Kiel, Isaías, Jeremías, los apóstoles, cualquiera que sea parte de su cuerpo, que sea digno, puede ser tuyo, cualquiera en el cuerpo de la iglesia que Jesús vaya a asignar para juzgar a aquellos a los que les haya sido asignado sentarse en tronos. ¿Entienden? En este juicio no es como el otro juicio crisis, que significa condenación. En este bema es un juicio diferente, es un juicio de un trono. Se usa crisis en el juicio del trono blanco, porque si es una crisis estar ahí, y en el juicio del que se habla en Juan 5:24, el que habla Jesús, aquí la palabra bema es un juicio desde un trono, no necesariamente para condenación. Está hablando de un juicio desde un trono, lo cual no implica necesariamente destrucción o muerte o algo, es simple y sencillamente asignar por X o Y acción. La otra palabra, crisis, sí está hablando de destrucción y todo eso. En conclusión, regresando a Juan 5:24, vemos que aquellos que en realidad han nacido de nuevo pasarán de muerte a vida y no vendrán a condenación, no irán al juicio del trono blanco. Aquellos que no están salvados, que no han recibido a Jesús, o que solo son falsos cristianos religiosos, quizás aquellos de la mayoría de la iglesia de Sardis, que tienen nombre de vivo y están muertos, ellos tienen que esperar hasta el juicio. Nadie ha sido juzgado. Entonces aquí en 5:24 viene la palabra crisis, que habla de esa condenación del juicio del trono blanco, pero el juicio del que se habla, que es el comparecer ante el tribunal de Cristo, aquí se está hablando de bema. Así que toda la humanidad no será juzgada hasta después del milenio. Revelaciones 20, versículo 7 dice, después del milenio, se puede ver en el capítulo 11, juicio del trono blanco, y estos son los individuos
de Juan 5, 28 y 29. Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida y los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Aquellos que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí 28 y 29 está hablando del juicio del trono blanco. Aquí sí, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a condenación, a Christ. Aquí se tienen que juzgar por las obras, porque sus obras, porque los pecados que no fueron lavados, las obras malvadas que no fueron quitadas por la sangre del Cordero, tienen que ser juzgadas de acuerdo a las obras. No somos salvados por obras, pero estos individuos que no recibieron a Jesús sí pueden ser salvados por obras, pero porque su salvación no va a ser para que se vuelvan el cuerpo de Cristo que va a ir al cielo. Ellos, si libran ir al lago de fuego, es para ir a la nueva tierra. De hecho, después del juicio del trono blanco, Apocalipsis 20:11, viene Revelaciones 21, donde viene descrito la nueva tierra, nuevo cielo y nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén es a donde va a ir la novia de Cristo. El nuevo cielo, ya después explicaremos lo que viene siendo. La nueva tierra son los individuos que por muy poco se salvaron durante el juicio del trono blanco de no ir al lago de fuego y entran a la nueva tierra. Esto es gente que no creyó en Jesús, pues quizás creyeron, pero son como la iglesia de Sardis, que están medio muertos, aunque tengan nombre de que están vivos. Gente que no sean algo así como paganos, satanistas, enemigos de Dios, o gente de Sardis que van y oyen el evangelio y luego van y prenden la televisión, que sirven más al mundo que a Dios, que entre ellos hay muchos falsos cristianos, hay falsos cristianos, falsos nacidos de nuevo, falsos salvos, como la iglesia de Sardis, que tiene nombre que viven y están muertos. Así que resumiendo, hay dos juicios diferentes. Uno son los cristianos, que dice en Juan 5:24, para los que son salvos, que automáticamente cuando mueren van al cielo, porque ellos obtuvieron su salvación por fe, y serán recompensados o no recompensados de acuerdo a las obras que hicieron en Cristo. El juicio Bima, el juicio ante el tribunal de Cristo para asignar recompensas, que serán resucitados para brillar a perpetua eternidad o para vergüenza y confusión perpetua. Pero aquí no hay nada del lago de fuego y ni eso. Solo habla de castigo, te voy a vomitar, etcétera. Son castigados, pero no son condenados al lago de fuego. Bueno, no son castigados. Los que son salvos no son castigados, solo se les asigna o no se les asigna recompensa. Son los que, si alguien es lodiciano y es vomitado, pues es un castigo, pero no es un castigo como ser lanzado al lago de fuego. Yo creo que para todos ser vomitado por Cristo debe darnos tanto miedo como ser lanzados al lago de fuego. El Señor nos guarde de eso, nos ayude a ser obedientes, a esforzarnos, a no desmayar, a no tomar el arado y voltear hacia atrás. Tenemos que trabajar, tenemos que renunciar a ciertas cosas, tenemos que esforzarnos por ser parte del cuerpo de Cristo, por su gracia, porque Él nos llamó. Y el otro juicio es para los que no son salvos, que viene después del milenio, que es el juicio del trono blanco, y ahí es donde sí se juzga por obras y ahí es donde sí se puede ir al lago de fuego. Así que también hay una cierta salvación por obras, pero esta salvación por obras no es para el cuerpo de Cristo, no es para ir al cielo, es para ir a la nueva tierra. En Apocalipsis 21:1 y 2 dice nueva tierra, nuevo cielo, Nueva Jerusalén. Básicamente esto es la misericordia de Dios. El nuevo cielo es para los cristianos que no son parte de la novia de Cristo. La Nueva Jerusalén es para los cristianos que son parte de la novia de Cristo. Y la nueva tierra es para los que no son cristianos, pero por sus obras escaparon del lago de fuego. La doctrina que habla de la salvación por obras tiene un punto aquí. Aquellos que no tienen a Jesús pueden ser salvos por las obras, pero no para volverse parte del cuerpo de Cristo, no para ir al nuevo cielo o la nueva Jerusalén. Van a la nueva tierra donde el sol amanece en la mañana
y se pone la tarde. Habrá gente malvada, como dice en Apocalipsis 22, 14 y 15. Y pues esto es básicamente la misericordia y el amor de Dios y la paciencia de Dios para aquellos que no son salvos, para darles también una oportunidad, porque Dios es amor. Dios es amor y créanos, Él no está tratando de mandar gente al infierno ni condenarla. Jesús murió en el Calvario para darle una oportunidad a todos. En conclusión, hay dos tipos diferentes de juicio. Pero entonces, ¿qué es este libro? El libro de la vida. Así que ahora vamos a explicar este asunto del libro. Muy bien, de nuevo queremos mencionar esto del libro de la vida. Se verá también con más detalle en los últimos capítulos, de manera más elaborada. Y en nuestra cuenta de YouTube tenemos una explicación muy clara de este asunto de los libros de la vida, que hay diferentes libros. Así que pueden sintonizar nuestra cuenta de YouTube NDTIME7777 y en la página de internet www.radioblast.net. Ahí tenemos una extensa explicación sobre esto de los dos juicios y de los dos libros. Está en inglés, como quiera en los audios que ya tenemos en español también viene algo de esto un poquito explicado. El anticristo próximamente va a cancelar el YouTube. Esperamos que el mundo pronto tenga un giro muy drástico y muy posiblemente se va a cancelar todo YouTube. Por favor, aprovechen mientras el internet funciona como funciona ahora, antes de que venga la crisis financiera y la marca de la bestia y todo ese asunto. Muy bien, entonces de nuevo en el tema, el libro. Hay un libro que necesitamos describir. Muy bien, vamos a ver en el capítulo 20 de Apocalipsis, del versículo 11 en adelante, habla de diferentes libros. Habla de que los libros fueron abiertos. Verán, no solo la gente cuyo nombre está escrito en el libro de la vida es la única que se salva. Hay otro libro. De hecho, una vez que el hermano estaba en Europa del Este, hubo una mujer evangelista que lo convenció. Estaba enseñando que la salvación se puede perder porque ella le mencionaba de la parte de la escritura que dice que los nombres pueden ser raídos del libro de la vida. Y pues por un tiempo él lo creyó, tuvo que cambiar su doctrina y creyó que se podía perder la vida eterna, que él había estado equivocado, porque ahí en la Biblia dice que los nombres del libro de la vida pueden ser borrados. Pero un día tenía que llevar un mensaje sobre salvación en la iglesia. Y muy en la mañana la hermana Joseph oró y le pidió al Señor respuestas. Le dijo: Señor, ayúdame a enseñar sobre la salvación. ¿Cómo puedo yo enseñar una salvación que se puede perder? Él dice que le dijo al Señor: es muy difícil ir a predicar sobre una salvación que no se da gratis, pero que se puede perder en cualquier momento. Y ese fue el primer error, el primer gran error. Y estuvo pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta que rompió la barrera del sonido. Él dice así: la barrera de la incredulidad, la barrera de la desconexión con Jesús. Tocó a Jesús y la respuesta de Jesús fue: léelo otra vez. Así que el hermano leyó otra vez y le dice el hermano al Señor: aquí está, es muy simple, Señor, es muy claro. Aquí está aquel que venciere, su nombre no será borrado del libro de la vida. Señor, yo entiendo esto muy claramente, que dice que tú puedes arrancar mi nombre del libro de la vida. Entonces el Señor le dice: léelo otra vez. Dice el hermano que lo leyó como 7 u 8 veces y se la pasó leyendo y leyendo y leyendo. Él sabía que el Señor quería revelarle algo, pero no lo entendía. Y le decía al hermano: Señor, está bien claro, Señor, tú puedes borrar mi nombre del libro de la vida si no venciera. Y el Señor le decía: no, sigue leyendo. Verás, el Señor no siempre te da la respuesta. Él quiere que tú la descubras, que vayas más a fondo. Así que me pasé leyendo hasta que finalmente entendí. Y el hermano está así como que: wow, ahora entiendo. Oh,
dice el hermano que ahí no está escrito en el libro de la vida de donde puede ser borrado, está escrito en otro libro. Y bueno, si el árbol de la vida es Jesús, ¿no es ese Jesús el libro de la vida? Muy bien, aclaremos. El libro de la vida no es Jesús. Jesús escribe los nombres en el libro de la vida. ¿Ok? Así que aquí está la respuesta. ¿Están listos? Así que busquen esta escritura. Así que le tomó como 1 hora de oración muy desesperada hasta que el Señor le otorgó esta verdad. Así que dijo, dame esta escritura. Así que la buscó y las encontró en el libro de Apocalipsis 13:8. Esta fue la escritura que le dio la gran revelación al hermano Yossi. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y dijo el hermano, oh Señor, ¿cómo es posible que no haya visto esto antes y que le haya creído a estas personas? Mucha gente cree en la vida eterna. Él siempre ha creído en la salvación irrevocable, pero ahora tiene escrituras que lo demuestran. Muy bien, aquí está hablando de la gente que está adorando a la bestia y al anticristo. Todos estos van a adorar los que no estén escritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero. Este es otro libro, no es el mismo libro de la vida donde los nombres pueden ser borrados, es otro libro, ¿entienden? Si van a capítulo 20 aquí mismo de Apocalipsis van a encontrar el mismo libro de la vida del que habla Jesús en Revelaciones 3:5. Este libro donde puede ser borrado es el mismo que está en Apocalipsis 20, ¿entienden? Cuando la gente nace, ellos son anotados en el libro de la vida. Su nombre es borrado tan pronto como deciden rebelarse contra Dios. Van a ser arrojados al lago de fuego eventualmente. Aquellos que permanecen en el libro de la vida sin ser borrados obtienen salvación, pero no dentro del cuerpo de Cristo. No es la salvación de Cristo, es una salvación por obras, es una salvación diferente. Es el otro juicio. Estos que están anotados en el libro de la vida, el que no es del Cordero, ellos enfrentan el juicio del trono blanco, porque así como hay 2 libros, hay 2 tribunales, por decir algo, o 2 comparecencias. Los que estamos escritos en el libro de la vida del Cordero compareceremos ante Cristo, y los que están escritos en el libro de la vida, el que no es del Cordero, comparecerán en el juicio del trono blanco. El primer juicio en 2 Corintios 5:10 y el segundo juicio después del milenio, que viene en Revelaciones 20:11. Y ese es el libro de la vida del que se habla aquí en el capítulo 3. Eso lo pueden leer con más calma ya en el Apocalipsis 20. Y también se va a ver se va a volver a ver con detalle cuando lleguemos al capítulo 20. Entonces, todo aquel que nace en la tierra, su nombre se escribe en el libro de la vida. Y pues bueno, esta información pues aún no la tenemos totalmente investigada y clara. Algunos detalles ya los tendremos que ver con el Señor cuando estemos delante de Él. No tenemos todas las respuestas. Y pues es bueno, no siempre saberlo todo. Muy bien, entonces otra de las revelaciones importantes aquí es que en el capítulo 20, versículo 12, habla de muchos libros. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, habla de muchos libros. Y hay un libro que es el libro de la vida del Cordero, que es el que mencionamos hace un momento, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, es el libro del Cordero. Es un libro que está escrito con tinta indeleble, con la sangre de Cristo, ¿entienden? De hecho dice aquí en Apocalipsis 13 que solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero son los que tienen garantía de que no adorarán a la bestia. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús y Él está protegiéndonos. Aquellos que están escritos en el libro de la vida, el que no es del Cordero, ellos pueden adorar a la bestia, ellos pueden. Y automáticamente, en cuanto adoren a la bestia, su nombre es borrado del libro de la vida, ¿entienden? Así que dice el hermano que se levantó de estar arrodillado y recuerda que estaba en Arad, en Europa del Este, y la hermana
se sorprende y menciona que es donde ella nació. Y dice la hermana que es una pequeña villa donde ella nació. Y recuerda que ahí la hermana, la que menciona que nació en esa villa, y el hermano Joseph le recuerda que ellos se evangelizaron ahí en 1992. Donde se conocieron. Y le pregunta a la hermana Débora que si lo lamenta. Le dice, ¿cómo que si lo lamento? Ojalá me hubieras conocido antes, así que me hubieras salvado antes y haber conocido a Jesús antes. Alabado sea el Señor. Eso fue en el 92 y esta grabación es del 2013, así que ya son 21 años. Ya pasó rato. Así que la vida de la hermana Débora está más viva para Jesús que para el mundo. Amén. Ella menciona que tenía 14 años y medio cuando conoció al hermano. Dice el hermano, sí, recuerdo que estabas buscando novios y cosas así. Hasta el día que conoció a Jesús, alabado sea el Señor. Así que el hermano le pregunta, ¿lo lamentas? ¿Cómo que lo voy a lamentar? Entonces le dice el hermano, ¿qué le recomiendas a nuestros amigos? ¿Les recomiendas dejarlo todo y seguir a Jesús? Y ella dice, amén, vale la pena, lo vale todo la pena, todo completamente. ¿Vale la pena darle a Jesús todo nuestro corazón completamente o darle el corazón nada más, medio corazón? ¿Vale la pena darle a Jesús medio corazón? No, porque nada más tendremos la mitad de las bendiciones. ¿Qué tal darle una parte un poco mayor? ¿Qué tal darle un 99%? Dice la hermana, no, yo quiero su presencia completa. Así que ¿cómo puedo disfrutar su presencia completa si solo doy la mitad? Gracias al Señor. Dice el hermano, sé que has tenido muchas propuestas de matrimonio. Dice que ella había cortado con un novio y en cuanto se decidió a ir por Jesús, él quiso regresar. Dice que fue raro. Dice que incluso tuvo propuestas de matrimonio, así que ¿qué pasó? Dice la hermana, pues estas cosas son mundanas y pasajeras, pero la verdadera eternidad está en el matrimonio con Jesús, en casarse con el Cordero. Y entonces le pregunta al hermano, ¿entonces crees que el matrimonio es malo? Y ella contesta, no, si le preguntas a Dios, y Dios de manera sobrenatural hace ese matrimonio entre dos personas, porque lo que Dios une no va a separar al hombre. De hecho, pues ella viene de un matrimonio en donde sus papás se han divorciado hasta 2 veces. Dice la hermana, yo solo quiero a Jesús y ya. Dice que pues, para ella los hombres no, de momento no son una opción. Y bueno, pues aquí es de notar que ahora el hermano es el que estaba preguntando y no estaba haciendo pregunta. Muy bien. Así que el hermano se desquitó y dio una probada de su propio chocolate. Un poquito de venganza. Y tenemos otra hermana soltera aquí, Ángela. Y ella comenta que no hay nada mejor en la vida que estar completamente, de todo corazón, dedicada a Jesús. Amén. Porque si no, tú vas a estar frustrado por el resto de tu vida. Y menciona aquí la hermana una escritura que es Génesis 15:1, que dice que el Señor dice, yo soy tu recompensa. Amén. Pero pues esas cosas, pues ellos no entran en detalles, eso es individual entre cada persona, su relación con Jesús. Eso de los matrimonios es una cosa que no entra en su competencia, porque después la gente puede tener consecuencias y él puede tener también consecuencias ante el Señor. Así que ustedes vayan ante el Señor, pregúntenle y decidan. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué sigue? Así que el Señor le contestó una gran pregunta, porque cuando le dijeron que, bueno, entonces aquí dice que el Señor en cualquier momento puede borrar de tu nombre del libro de la vida, él lo hizo llorar. A él lo hizo llorar esta palabra. Él estuvo orando, así como Jesús oró en Getsemaní, desesperadamente, hasta que obtuvo la respuesta para obtener semejante revelación. Alabado sea el Señor. Porque pues esta señora evangélica lo convenció de que podía perder la salvación y pues le dio escrituras y todo. Y pues alabado sea el Señor que el hermano pudo llegar a tener esta revelación. Así que vayamos a Filadelfia. Aquí menciona la hermana que han estado en muchas iglesias evangelizando y muchas de ellas el nombre de la iglesia era Filadelfia. Y dice que estaban en un país aquí en Sudamérica y el hermano Joseph le preguntó al pastor, así que ¿ustedes son la iglesia de Filadelfia? ¿Y saben qué contestó el pastor? Y él dijo, no,
Dice la hermana que le rompió el corazón haber escuchado eso de parte del pastor. Era solo humo. Señor, ayúdanos a no ser así. Estar seguros de que somos parte de la iglesia de Filadelfia siempre. Y ayúdanos a demostrarlo siempre, Señor. Ayúdanos a no ser así. Así que vamos a leer sobre la mejor iglesia de estas 7 iglesias. La segunda mejor es Esmirna, pero iba a ser probada todavía. Que vamos a pasar la prueba o no. Nos ayude, Señor, a pasar la prueba hasta el final. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Tendrás tribulación por 10 días. Sabes, en esos días los romanos los torturaban y los aventaban a las fieras, los recubrían con brea cuando los crucificaban, aún vivos, y luego los quemaban. Y pues bueno, aquí menciona que la Escritura dice que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios. Hechos 14:22. Si hermano, tenga cuidado, no crea las falsas doctrinas de que vamos a ir al cielo antes del arrebatamiento. No creas, hermano, que el Señor va a venir, te va a arrebatar y te va a llevar al cielo, mientras los otros hermanos están aquí padeciendo y siendo destruidos. No es así de fácil. Hay una cruz para cada uno de nosotros, un calvario para cada uno de nosotros. Hay una cruz para cada uno de nosotros. Abraza esa cruz cuando vengan los campos de concentración, los campos de exterminio, las cárceles. Hay que vencer, hermano. Aquellos que vencieren no se borrará el nombre del libro de la vida. Aquellos que venzan serán vestidos con vestiduras blancas. Aquel que venciere le daré una piedrecita y en la piedrecita un nombre nuevo, dice el Señor. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Amén. Así que Revelaciones 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow, el Señor nos dará un nuevo nombre. Así como el Señor tiene un nuevo nombre, Jesús ya no será Jesús de Nazaret, el Hijo de María. Él va a ser, no sé, supongo que el Hijo de Dios, la palabra de Dios. No sabemos, ¿verdad? Pero son suposiciones, pero sabemos que será nombre sobre todo nombre. Alabado sea Dios. Su nombre no puede ser el Rey de amor, Rey de paz. Alabado sea Dios. En el verso 7, ¿aquí a qué se refiere con la llave de David? La llave de David, bueno, Jesús es la llave de David. Jesús es la llave de David. Jesús supuestamente vino de la descendencia de David, y lo cual no fue así. Y en realidad él no vino de la descendencia de David. Solo su carne vino de la descendencia de David, pero Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, se le considera a Jesús el Hijo de David, pero no es el Hijo de David, porque él vino de la semilla de Dios. En la carne sí es hijo de María, descendiente de David, pero cuando Jesús le pregunta a los fariseos, el Cristo, ¿de quién es hijo? Entonces, ¿por qué David le dice en el Espíritu, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha mientras pongo a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Cómo puede ser el Cristo, cómo puede ser hijo de David si David, el Espíritu, le llama Señor? Entonces el punto que está tratando de probar es que Él es el Hijo de Dios. María se embarazó por la semilla de Dios. Semilla en griego es la palabra esperma. Entonces el esperma de Dios, la semilla de Dios, puso una semilla espiritual en María que la dejó embarazada. Así que ella
concibió al Hijo de Dios en el Espíritu. La carne es María, por eso Dios nos va a dar un nombre nuevo. El Hijo de María ya no está por aquí más, el Hijo Jesús de Nazaret ya no está por aquí más, ya dejó de existir, murió en la cruz y nunca resucitó. El que resucitó es solo y solamente el Hijo de Dios, solo Cristo, Jesús el Cristo, Jesucristo. No Jesús hijo de María, no Jesús el hermano de Jacobo. Y entonces la llave de David es la que creó a David, la que inspiró a David, la que ungió a David. ¿Y qué es esta llave? De hecho es la llave que tienes tú, que tengo yo, la que nos hace funcionar. Es Jesús. En Apocalipsis 22 Jesús se llama a sí mismo: yo soy la raíz de David. Así que hay que tener cuidado de no llamar a Jesús hijo de David, porque es todo lo contrario, él es la raíz de David. Puedes llamarlo el hijo de María si gustas, pero eso ya no es cierto, porque alguna vez fue hijo de María, pero ahora ya es el Hijo de Dios. Porque cuando hablas de Jesús el Hijo de María, estás hablando de un hombre muerto. Cuando Jesús murió, él completamente, un 100% murió. Murió Jesús, el de Nazaret, el Hijo de María. Cristo nunca ha muerto, Cristo vive. Cuando en la cruz Jesús dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu nunca muere. Entonces Jesús de Nazaret ya no anda por ahí, ya no existe. El hijo del carpintero dejó de andar en este mundo. El cuerpo que resucitó es un cuerpo diferente, es el cuerpo de la resurrección, el mismo que nosotros tendremos si seguimos a Jesús. En primera de Juan 3:2 dice: cuando Él aparezca, nosotros seremos como Él. Sabes que en la resurrección nosotros seremos como Jesús. Podrás ver a través de las paredes, podrás moverte más rápido que cualquier cosa, te vas a burlar de la lenta velocidad de la luz, porque te transportarás a la velocidad del pensamiento. De 300,000 kilómetros por segundo es una lentitud tremenda. Toma millones de años para llegar a las galaxias más lejanas. Toma aproximadamente 200,000 años atravesar la Vía Láctea a esa velocidad. Muy lenta la velocidad de la luz. Nos va a permitir movernos a la velocidad del pensamiento. Mi estimado, mi amado, podrás decirle a tu hermano, ¿qué te parece si vamos a comernos una carnita asada de esa bien rica que hacen en aquel planeta que es experto en eso? Bueno, sí, vamos, cierra los ojos y ¡pam!, estás ahí. O, hace tiempo que no visitamos tal y tal galaxia. No, ok, vamos, cierra los ojos y estás allá, a la velocidad del pensamiento. Esa era la velocidad con la que Jesús se movía alrededor. Cuando Él aparezca, seremos como Él. Amén. Amén. Así que prosiguiendo, tenemos aquí una escritura muy famosa. Bueno, esperemos que haya quedado claro aquí lo de la llave de David. Aquí, prosiguiendo aquí, que en la escritura de Revelaciones 3:10 es muy usada, que dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, para probar. Esta palabra se usa mucho para demostrar que seremos arrebatados antes de la gran tribulación, porque dice aquí: te guardaré de la hora de la prueba. Sí, es muy usada, pero adivinen qué, pero aquí no está hablando del arrebatamiento, lo cual dicen mucho los pretribulacionistas, que son un montón de conjeturas, que construyen casas de naipes, casas sobre la arena. Todo esto que han hecho sobre esta escritura no vale, porque esta escritura no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Bueno, y aquí, ¿qué quiere decir entonces que te guardaré sobre la hora de la prueba? Bueno, de entrada le dice a la iglesia de Filadelfia: conozco tus obras y has pasado la prueba. Guardaste mi nombre, y como consecuencia de haber pasado las pruebas, no es por gracia, aquí es por obras. Atención, no se vayan a dormir. Aquí dice claramente: conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, porque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, etc. Entonces, en el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esto es condicional. ¿Por cuánto?
Ahora, primero que nada, esto es una promesa que le hizo a una sola iglesia. No es una promesa para todos los cristianos. No es una promesa para toda la iglesia de Cristo. No es una promesa mucho menos para la iglesia de estos tiempos finales. Fue una promesa hecha a una iglesia de hace más de 2000 años, o más o menos 2000 años, Filadelfia, que pasó la prueba. Es una promesa específica para una iglesia específica. Esta no es una promesa hecha para la iglesia de Esmirna ni para la iglesia de Éfeso. Definitivamente no va a aplicar para Sardis o Laodicea. Esta es una promesa para una pequeña iglesia chiquita llamada Filadelfia de hace 2000 años. Puede aplicar a ti esta promesa ciertamente y puede aplicar también para la iglesia de estos últimos tiempos, pero solo para la iglesia fiel, que sea tan fiel como Filadelfia, que pasará la prueba como Filadelfia. Y así que no es nada más literal que solo se hizo esa iglesia hace 2000 años, sino que también puede aplicar para nosotros definitivamente. Toda la palabra de Dios puede ser aplicada siempre y cuando esté en su contexto. Mientras tanto, glorifique a Dios, mientras sea verdad, mientras no sea manipulada. Tú puedes tomar una promesa que Dios le hizo a Abraham y aplicarla para ti. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Si caminas como caminó Abraham. Entonces, claro que puede aplicar para la iglesia de los tiempos finales. De hecho, también puede aplicar para la tribulación. De hecho, puede aplicar. Te voy a proteger. Está hablando de la novia de Cristo, la mujer de Revelaciones 12, 6 y 12, donde dice que la mujer será sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Será protegida de la serpiente, del diablo, del anticristo por 3 años y medio. Pero definitivamente no puede aplicarse esta promesa a Laodicea. No la puedes aplicar a la Sardis que vive y está muerta. No la puedes aplicar a toda la iglesia en general. No la puedes aplicar a toda la iglesia que ha existido. No la puedes aplicar a la iglesia que existe hoy completamente. No puedes aplicarla a los laodicianos de hoy en día. Esta promesa solo aplica para los de Filadelfia, los que caen en esta descripción que está dando de la iglesia de Filadelfia. Si vives en desobediencia, si amas tu televisión más que a Dios, si ves la televisión más que lo que estudias la Biblia, si conoces la programación de la televisión mejor que la Biblia, eres un laodiciano. Tira esa horrible televisión por la ventana y después, cuando esté tirada, sal con un martillo y rómpela antes de que alguien se la lleve a su casa. Y aquí una hermana hace el paréntesis y dice que el Señor les dijo que físicamente realmente sacaran la televisión de su casa y la tiraran. Ellos decían, solíamos ver películas cristianas en la noche, ver noticias, esto o aquello, etcétera, todo el tiempo, pero desde que obedecieron en eso de deshacerse de la televisión, han tenido un crecimiento espiritual impresionante, desde que se olvidaron de ese tiempo perdido que es la televisión. Y el diablo les hizo pensar, ya perdiste tu rato de relajación, tu rato de esparcimiento, tu entretenimiento, y en realidad ellos ganaron. El Señor los ha bendecido tanto con tantas cosas después de que cortaron con ese tiempo perdido que es la televisión. Y eso no quiere decir que no estén enterados de las noticias. Aquí y allá toman 5 minutos para ver qué hay de nuevo. Dice, nosotros incluso también vemos noticias, películas cristianas de vez en cuando. Y la televisión no siempre ha sido completamente maligna, pero últimamente el 99.99% de lo que sale a través de la televisión ya es creación de Satanás. Cada vez hay más cosas malas y lo bueno cada vez sale menos y menos en la televisión. Así que, hermanos, no crean que va a ser una pérdida, sino que van a ganar mucho y va a ser una bendición deshacerse de la televisión. Es una liberación, es libertad, es una
una liberación del diablo. Les digo, la televisión es una presencia demoníaca en la casa. Va a dividir matrimonios, va a dividir familias, enseña a los niños cómo rebelarse contra los padres, enseña egoísmo. La televisión ha enseñado a los niños cómo suicidarse, enseña cómo tomar drogas, cómo robar, etc. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, prosigamos con la última iglesia del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, amén, amén. Y bueno, qué diferencia, qué gran diferencia con la iglesia que leímos hace poquito, la de Filadelfia. Y suena mucho como la iglesia contemporánea de estos últimos días, y de hecho estaban una junto a la otra. Geográficamente una estaba pegada a la otra, había una junto a la otra, era como un circuito. O sea, en Turquía estas iglesias estaban separadas por un par de días caminando una de otra, y después de caminar por Filadelfia pasabas a la Odisea, que estaban. Y bueno, ¿y aquí qué quiere decir, regresando a la escritura? Te vomitaré de mi boca. Esto es obviamente un simbolismo, así que verán, las diferentes iglesias, todas en conjunto forman el cuerpo de Cristo. Cuando tú comes algo, eso eventualmente se convierte en parte de tu cuerpo, y si le hace daño a tu cuerpo, tú lo vomitas, porque está echado a perder, porque está envenenado, etc. Entonces Jesús no va a permitir que algo corrupto contamine su cuerpo. Así que usa este simbolismo para demostrarle lo que va a hacer con esta iglesia de la Odisea. Si son cristianos, son parte del cuerpo de Cristo, pero va a ser separado de este cuerpo. Van a ir a la sección del vómito y no va a ser muy inspirador. ¿Y aquí qué se refiere a frío o caliente? ¿Qué quiere decir ser tibio? Muy bien, bueno, pues alguien frío es como Sardis, muerto. Dices que estás vivo y estás muerto. Puede ser un ateo, un católico, un musulmán, alguien no cristiano, satanista, completamente frío, pero no caliente como Filadelfia. Filadelfia es el símbolo de caliente. Pero en medio, tibio es sirviendo un poquito al Señor, sirviendo un poquito al mundo. Un poco aman al Señor y un poco aman al mundo. Un poquito sirven al Señor y un poquito sirven al mundo. No son fríos ni calientes, son tibios. No son fríos porque sirven al Señor, pero tampoco son calientes porque sirven al mundo. Es como si tú tienes una esposa o un esposo y tu esposa te dice, oye, ¿sabes qué? Hoy voy a dormir con alguien más. Está bien contigo, al cabo nomás hoy, ya mañana regresamos y dormimos como siempre. ¿Cómo te sentirías? Y eso es lo que la cristiandad hace cuando sirven al mundo más que al Señor, cuando conocen más a los programas de televisión que a los programas de la Biblia. Cuando sirven al mundo, eso es amar al mundo. Cuando se van de su casa dicen, no, necesito hacer dinero, y cuando se duermen lo último que piensan es que, necesito hacer más dinero. ¿Para qué? Para comprar un carro, para comprar una casa más grande, para comprar viajes, mejor ropa, mejor muebles. Mis niños van a ir a la escuela y necesitan unos mejores zapatos, necesito un mejor esto, un mejor lo otro. Escuchen, están buscando primero a Dios y su justicia. Los hijos
pudieran tener ropa de segunda mano. En la misión del hermano muy seguido compran ropa de segunda mano. Está bien, incluso el hermano también va y compra ropa de segunda mano. Ellos reciben el diezmo cada mes de hermanos que los apoyan, pero eso no alcanza para todo. Carros, ellos compran carros de segunda mano. Verán, ellos como adultos tienen que dar el ejemplo, así que tienen que ahorrar, ¿entienden? Saben, Juan el Bautista, él predicaba de ropa de segunda mano. Juan Bautista decía que el que tiene 2 túnicas, de una el que no tiene. No decía, si tienes un nuevo par de sandalias, dale las viejas a otro. Decía, si tienes 2, dale una. Él no decía que tenías que comprar nuevo. No hay nada de malo con la segunda mano de alguien. Así que a él no le avergüenza. Él ha sido misionero por 40 años y muchas veces ha comprado ropa de segunda mano porque no hay mucho dinero alrededor. Ellos gastan todo para el evangelio. Y después de que gastas todo el dinero para el evangelio, pues no te queda mucho. El hermano Jesús no quiere ir al cielo con testimonio de su dinero oxidado y apolillado en un banco. Lo más pronto que gastes tu dinero por Jesús, inmediatamente Dios provee. Así que el punto aquí es que si tienes un trabajo secular, a través de él glorifiques a Dios. Así que si está usado primeramente para la gloria de Dios y para alcanzar a las ovejas perdidas. Ok, amén. Y aquí sale otra pregunta respecto al verso 17, que dice que tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo puede saber una persona que es cristiano? Porque tú dices que lo dice, son cristianos, ellos son salvos. ¿Cómo pueden, si ellos son cristianos, ser ciegos y no darse cuenta? Decir que son ricos y Jesús espiritualmente los ve miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Cómo puede pasarle eso a una persona? En 2 Tesalonicenses 2, aquí dice que por cuanto no amaron la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean juzgados. Como ellos olvidaron su primer amor y no han hecho lo que se necesitaba para mantener el primer amor, esta falta de amor crece y crece, y así siguen hasta que estos cristianos siguen creciendo en desamor, hasta que se vuelven como zombies, que ni siquiera saben que son zombies, reaccionan a estímulos solamente. Tú puedes hablar con pedófilos, gente que vive en adulterio, y generalmente ellos te dan ideología carnal de por qué eso no está mal. Ellos siempre tienen justificación, se endurecen en el corazón, simple y sencillamente su corazón se ha endurecido. En Mateo 13, que dice que tienen ojos pero no perciben, y tienen oídos pero no escuchan, porque ven, Dios permite este poder engañoso, envía este poder engañoso. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús, rechazaron el amor a la verdad. Pero si un cristiano no rechaza a Jesús, ¿cómo puede volverse endurecido su corazón? Y bueno, pues es como los fariseos. Los fariseos no rechazaron a Dios, pero no se conectaron con Dios. Ellos predicaban a Dios, ellos amaban a Dios, ellos morían por Dios, estaban dispuestos a sacrificarse por Dios, pero por el Dios equivocado. Ahora hay un montón de dioses diferentes y de religiones diferentes. Hay musulmanes que mueren por su Dios, hindús que mueren por su Dios, budistas que se prenden fuego a sí mismos para sacar a los chinos de su territorio, pero verán, es un Dios falso. Así que los cristianos de hoy en día están cayendo en dioses falsos, tal y como cualquier otra religión pagana. Así que la palabra clave aquí es obediencia, ¿ok? Los laodiceanos son laodiceanos porque desobedecieron. Por eso se les endureció el corazón. De hecho, conforme sigues en lo mismo, te vas haciendo la idea de que está bien ver la tele en vez de leer la Biblia. Se supone que hay como 2 o 3 mil millones de cristianos en el mundo. Pero verás, estos cristianos en el mundo, ellos caminan y andan entre los incrédulos, trabajan con los incrédulos, tienen las mismas metas que los hijos del diablo, trabajan juntos mientras uno blasfema a Dios y el otro cristiano solo se preocupa por no perder su empleo. Dice el hermano que él perdería cualquier empleo por poner en su lugar a cualquiera que blasfemara contra Dios. Verán, los cristianos de hoy en día están avergonzados de Jesús, si Jesús se va a avergonzar de ellos, porque no han nacido de nuevo. Ellos trabajan para el diablo, sirven al diablo, no hacen nada para Jesús. Así que aquí hacemos un llamado
a la resurrección, un llamado a que se despierten, un llamado para orar y velar, un llamado para no estar avergonzados de Jesús, o Él se avergonzará de ti. ¿Qué quiere decir aquí Jesús cuando les dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego? Este es un simbolismo de la palabra de Dios, que estudies, practiques, medites y obedezcas la palabra de Dios. Tú tienes que vender. Para que tú puedas hacer todo lo que Dios te pide, tienes que vender. Tienes que vender lo que está mal y comprar lo que está bien. Cuando tú quieres comprar oro, pues tienes que vender otras cosas. Así que si tú quieres cumplir con la palabra y hacer la voluntad de Dios, tú tienes que vender tus posesiones terrenales. Tienes que hacer menos dinero para ti o dar más dinero para los misioneros o causas en las que Dios te ponga que tengas que dar más dinero. No vas a tener manera de cambiar tu auto este año. En vez de comprar una nueva casa o un nuevo carro, de incrementar tu cuenta bancaria, en vez de acumular riquezas de este mundo, dice Jesús: cómprame a mí el oro. Compra el oro de Jesús. ¿Cómo lo compras? Tú pagas con tiempo, tú pagas con tu vida, tú pagas con tu devoción, tú pagas con tu amor, tú pagas con tu dedicación, pagas tu corazón completo, pagas con obediencia, y vas a ver el oro como el que está descrito en la primera de Pedro 1:7, donde dice que la prueba de tu fe es más preciada que el oro, que perece. En lo que se refiere al colirio, para que veas, bueno, como decía en 2 Corintios 3, que dice que ellos leen la ley de Moisés, pero la desobedecen enfrente de sus ojos. Ellos no pueden ver. Jesús en Mateo 15 decía: los ciegos, ¿cómo pueden enseñar a los ciegos? Es una cosa espiritual, verán. La Odisea es una ciudad, o era una ciudad, que era famosa por el colirio para los ojos. Tenía el mejor colirio para los ojos del mundo, algo físico que ellos tenían. Y Jesús usa eso como un paralelo. Les dice: compra mi colirio para los ojos. ¿Y qué es este colirio? Es la palabra de Dios, es obediencia, porque verás, la desobediencia te ciega. Porque verás, mientras más televisión ves, más te hipnotiza. Mientras más televisión veas toda la noche, o internet, o pornografía, o Facebook, o lo que sea, lo más que te hipnotizas y te alejas. Así que dice: Señor, compra de mí colirio. En otras palabras, es la palabra de Dios. Tienes que comprar, gastar tu vida. Aquí Jesús dice: tu vida es como dinero. Así que invierte tu dinero, tus talentos, tu tiempo, tu amor, para servirme, para amarme, para predicar de mí, para llevar salvación, para alcanzar a los perdidos. No seas un cristiano muerto. Si tu esposa no te quiere seguir, tú ve y predica la palabra. Si tu esposo no te quiere acompañar a predicar, tú ve y predica la palabra. Tú tienes que seguir a Jesús. No puedes decir: mi familia no quiere predicar, mi familia no le importa a Jesús. Bueno, tú deja a tu esposa perdida atrás, a tus hijos perdidos atrás. Tú sal de Sodoma. Verás, tú no te divorcias, pero ellos se pueden divorciar de ti. Tú mantente siguiendo a Jesús. No uses a una pareja mundana o unos hijos mundanos para servir al mundo. Si tú eres Lot, tú sales de Sodoma. Jesús dijo en Mateo 8:29: aquel que deje padre, madre, mujer, hijos e hijas, tendrá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto no lo agarras de pretexto para abandonar a tu esposa cristiana. Un cristiano nunca abandona a su esposa. Un cristiano nunca se divorcia, nunca. Aunque Dios se divorció, los cristianos no se divorcian. Puede ser que tu esposa o tu esposo se divorcie de ti, pero tú no te divorcies de tu esposo o esposa. Y si lo haces porque tú estás siguiendo a Jesús, y ellos, ¿no? Si ellos te chantajean y te dicen: si no dejas de seguir a Jesús, yo me voy a divorciar. Y esposo o esposa dices: mi amor, yo te amo, yo nunca te dejaría, pero no puedes pedirme que deje de predicar la palabra. No puedes chantajearme con que si dejo de servir a Jesús o de andar con Jesús te vas a divorciar de mí. Esa tiene que ser una decisión. Si tú te divorcias de mí, yo no me divorcio de ti. Si te divorcias de mí, yo voy a andar por mi propia cuenta. Yo no me voy por dejarte, yo me voy porque tú me dejas. Muy bien, aquí le dicen que
regrese un poco y que diga cómo está eso de que Dios se divorció. Bien, nuestro Dios, el Padre de Jesús, está divorciado. Verán, Dios estaba casado con Israel, pueden verlo en el Antiguo Testamento, y se volvió adúltero, empezó a adorar ídolos, sacrificar niños, y aquí pueden ver lo que pasó en el libro de Isaías, capítulo 1. Bueno, ¿y en qué parte de la Biblia dice que nuestro Dios, el Padre de Jesús, está divorciado? Vamos a dar una escritura. Verán, Dios estaba casado con Israel, eso se ve claramente en el Antiguo Testamento, y Israel pues era un adúltero, empezó a adorar ídolos, a sacrificar sus hijos a los demonios, y pueden ver qué pasó en el libro de Isaías, capítulo 1, más bien a Oseas. A Oseas le dice: ve y búscate una mujer prostituta, fornicaria, y cásate con ella, y ponles a los hijos que nazcan de ese matrimonio ciertos nombres. Uno de los nombres era Lo-Ammi, que quiere decir: tú ya no eres mi pueblo, simbolizando que Israel ya no es pueblo. Y también en Mateo 21, Jesús, que le dice a los fariseos y a hipócritas que el reino de los cielos será quitado de ustedes y dado a otros que den fruto, a los cristianos verdaderos que dan fruto. Esos son los cristianos verdaderos. Y en Jeremías 3:8 dice que Dios le da a Israel carta de divorcio. Jeremías 3:8 dice: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Así que, hermanos, Dios le dio a Israel carta de divorcio. Ellos están divorciados. Dios se divorció de Israel. Y a Israel no le importó, siguió fornicando y prostituyéndose, sacrificando niños, quemándolos a los demonios. Y así que Dios le dice: mira, si no dejas eso, me voy a divorciar de ti. Y no se detuvieron, y así lo hizo Dios, se divorció de ellos. Así que después mandó a los sirios a destruir a las 10 tribus de Israel, y luego mandó a Babilonia a invadir Jerusalén para destruir Judá. ¿Entendieron? ¿No? Entonces mandó a los romanos para destruir otra vez Jerusalén. Y por 2000 años no ha habido Israel otra vez. Y el Señor aún está divorciado de Israel. Algún día se van a convertir, se van a volver a Jesús, y la Biblia profetiza que un remanente se volverá al Señor. Algo sorprendente es que la iglesia de Laodicea, que es de las peores iglesias, o la peor, en el verso 21 está la más hermosa promesa, que dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con su Padre en su trono. Y eso da esperanza. ¿No es asombroso el amor de Dios? Que mientras más espesa es la tiniebla, con mayor fuerza brilla la luz. Vean nada más la esperanza que les da: que al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono. Imagínese sentarse en el trono de Jesús, con el rey amo del universo, sentarse a un lado. O sea, ¿qué implica todo eso? No soy digno de limpiarle los zapatos y me permite sentarme en su trono. Y no hablo de mí mismo, sino hablo de todos aquellos cristianos elegidos que Dios ha puesto que venzan. El amor de Dios es tan impresionante. Se puede ver en el Antiguo Testamento con Manasés, uno de los peores reyes, que era uno de los peores idólatras, que llegó a quemar sus propios hijos a los demonios. Precisamente por los pecados de Manasés, Dios mandó a los babilonios a destruir Jerusalén, y se convirtió, llegó a Babilonia, y cuando llegó a Babilonia, Manasés empezó a clamar a Dios, y Dios lo escuchó, y el rey de Babilonia lo bendijo, lo perdonó, y no recordamos exactamente qué pasó después, pero el Señor al final lo bendijo, tuvo misericordia de él. Hay que ver en Segunda de Reyes para tener más fresco eso que pasó. Y también viene en Segunda de Crónicas. Es muy interesante, una hermosa historia, y el Señor lo perdonó. Manasés fue probablemente, si no el peor, uno de los super peores
Así que si tuvo misericordia de él, hay esperanza para nosotros. Este hombre quemó sus propios hijos para los demonios, se arrepintió y el Señor lo perdonó, el Señor lo restauró. Si hizo eso con Manasés, lo puede hacer con nosotros. Nosotros no somos mejores que Manasés, porque nosotros creemos que somos mejores, pero lo que nos ha faltado es la oportunidad de hacer lo mismo que este hombre. Creemos que nunca podríamos matar a alguien o nunca podríamos cometer adulterio, y hasta cierto punto es falta de oportunidad. Mi amado hermano, esté consciente de que si algo merecemos nosotros es el infierno. Describe el hermano que una vez fue a una iglesia y empezó el Señor a sanar gente a través de él, y empezó a poner manos y empezó a sanar gente una tras otra, y empezó a probar a la gente. Y le pregunta el hermano Joseph a una dama: ¿es usted pecadora? Y dice la señora: más o menos. Y le dice el hermano: ¿usted merece el infierno? Y dice la señora: no, ¿cómo? Yo no soy culpable. Ella no se sentía culpable, ella no puede ser salvada porque Dios no vino a llamar justos sino pecadores. Y el hermano se la brincó y dijo: ¿no me va a sanar? Y dijo el hermano: no puedo, que usted no está arrepentida. Que la mujer decía: yo hago cosas buenas, yo soy buena persona. Sí, soy pecadora, pero soy una buena persona, hago buenas cosas. Yo siempre te ayudo a la gente, no sé qué otras cosas diría. Entonces el hermano que estaba sanando dijo: entonces no necesita a Jesús. Así que le dijo: usted no necesita a Jesús, sus buenas obras son suficientes para que vaya al cielo. Entonces dice: si usted no está arrepentida, entonces le dijo el hermano: si usted no merece el infierno, no está preparada para ser sanada. Por favor, recapacite, ore para que el Señor le dé revelación y regrese. Y no, pues la dama nunca regresó. El Señor nos ayude a vencer, a ser dignos de estar delante de él el día de su glorioso regreso y escapar a todas las cosas que han de venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.